ya que los aumenta. Con respecto al meloxicam, que sería el último fármaco que me tocó, la presentación viene en comprimidos de 15 miligramos y experimentalmente está en fase 3, se está evaluando para un uso endovenoso. Indicaciones: está indicado en niños a partir de los 16 años, en el tratamiento sintomático de corta duración de exacerbaciones de la osteoartritis y en artritis reumatoide o espondilitis anquilosante, y se utiliza en el alivio de síntomas de artritis idiopática juvenil. No hay evidencia todavía, pero está autorizado en pacientes mayores a 2 años por la FDA. La farmacodinamia es un AINE de la familia de los oxicam, similar al piroxicam. Tiene propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas, como todo AINE. Se ha demostrado la actividad antiinflamatoria del meloxicam en los modelos clásicos de inflamación. Al igual que otros AINES, es un potente inhibidor de la ciclooxigenasa COX-1 y COX-2 que bloquea la formación de prostaglandinas. Tiene una selectividad 10 veces mayor para inhibir la COX-2 sobre la COX-1 in vitro, pero en el ser humano se comporta similar a los no selectivos y tiene un comienzo tardío. Requiere de concentraciones plasmáticas y varias dosis, como dice acá, de 3 a 5 días para alcanzar un estado estacionario. Se fija altamente a proteínas, penetra el líquido sinovial, tiene biotransformación hepática, oxidación. Se identifican 4 metabolitos distintos del meloxicam en la orina, todos inactivos, se excreta tanto por orina como por heces. La semivida de eliminación va de 13 a 25 horas después de su administración, y el aclaramiento plasmático total es aproximadamente de 7 a 12 mililitros minutos después de dosis únicas. Se administra vía oral, con estómago lleno preferentemente, tiene mejor absorción. La dosis en osteoartritis, artritis reumatoide y espondilitis en pacientes mayores a 16 años o mayores a 50 kilos es de 7,5 a 15 miligramos día, y en la artritis idiopática juvenil de 0,125 miligramos kilo una vez al día, con una dosis máxima de 7,5 miligramos día. En insuficiencia renal, en los pacientes dializados con insuficiencia renal grave, la dosis no debe superar los 7,5 miligramos día, y en insuficiencia hepática no se requiere el ajuste de dosis. Como contraindicaciones, tenemos hipersensibilidad al principio activo o alguno de los excipientes, el tercer trimestre de embarazo, niños y adolescentes menores de 16 años, hipersensibilidad a alguna sustancia similar como otros AINES o aspirina. No se debe administrar en pacientes que tienen manifestaciones asmáticas, pólipos nasales, angioedema o urticaria, después de la administración de aspirina o otro AINE. Antecedentes de hemorragia o perforación gastrointestinal con un tratamiento relacionado con otro AINE, úlcera péptica o hemorragia activa o antecedentes de úlcera recurrente, 2 o más episodios confirmados. Insuficiencia hepática grave, insuficiencia renal grave no dializada, hemorragia gastrointestinal, hemorragia cerebrovascular u otros trastornos hemorragíparos, insuficiencia cardíaca grave, y aclaraba que el medicamento en la formulación tiene lactosa, así que no debería administrarse en intolerantes a la lactosa. Como efectos adversos, puede producir anemia, sensación de aturdimiento y cefaleas, dispepsia, síntomas de náuseas, vómitos, dolor abdominal, flatulencia, diarrea, ligera pérdida de sangre gastrointestinal que en algunos casos puede causar anemia, prurito, rash, edema, y se han notificado de reacciones cutáneas que pueden amenazar la vida del paciente, como el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica crónica. Interacciones. Aumenta el riesgo de hiperpotasemia con diuréticos agarradores de potasio, inhibidores de la enzima, o sea, los IECA, los antagonistas de la angiotensina 2, antiinflamatorios no esteroideos, heparinas de bajo peso molecular y no fraccionadas, con la ciclosporina, el tacrolimus y la trimetoprim. No se recomienda la combinación con otros AINES. Con corticosteroides, riesgo aumentado de sufrir hemorragias o úlceras, con anticoagulantes debido a la inhibición plaquetaria y una agresión a la mucosa gastrointestinal, con trombolíticos y antiagregantes plaquetarios, riesgo aumentado de hemorragia, inhibidores selectivos del
la recaptación de serotonina, puede aumentar el riesgo de sangrado gastrointestinal, reduce el efecto de los diuréticos, los inhibidores de la ECA y los ARA2. En algunos pacientes con función renal comprometida, la coadministración inhibe la ciclosa, da lugar a mayor deterioro de la función renal, lo mismo que en la Naproxeno. Con el litio incrementan los niveles de litio y de metiltrexato. Y con los antidiabéticos orales como la sulfonilurea se debe monitorizarla por riesgo de hipoglucemia. Y por último, hice algunas aclaraciones como qué AINE debo usar según algunas situaciones clínicas. Y tenía este paciente de 70 años que tiene un antecedente de úlcera sangrante de estómago hace 45 días, que debe ser operado de un recambio total de cadena. Entonces, ¿qué analgesia le vamos a hacer? Este cuadrito que lo encontré en la literatura y decía como factor de riesgo gastrointestinal que conllevan a la indicación de profilaxis de gastropatía se consideran los siguientes. Si tiene edad mayor de 60, como en nuestro paciente, historia de úlcera péptica o hemorragia gastrointestinal, uso concomitante de anticoagulantes o corticoides, dosis alta de un AINE, que esté en esa terapia porque tenía dolor, terapia dual con aspirina, clopidogrel, presencia de dispepsia o reflujo. Entonces, riesgo elevado de hemorragia, vamos a tener el ketorolac, el piroxicam, la indometacina, el ketoprofeno, el naproxeno y el ácido acetilsalicílico, incluso si lo usamos en dosis alta. Riesgo moderado de hemorragia digestiva alta, el desketoprofeno, el meloxicam y el rofecoxib, que ya se ha retirado del mercado por riesgo cardiovascular, presenta un riesgo moderado, y el riesgo bajo lo vamos a tener con el ibuprofeno, el diclofenac a dosis bajas y la dipirona del paracetamol. Obviamente siempre sumado un inhibidor de la bomba de protones. Este otro paciente, 54 años, antecedente de IAN y ACV, con alteración en la motilidad por ecocardio, en tratamiento completo. El riesgo elevado, la asociación de inhibidores de la COX-2 produce incrementos significativos de IAM con un riesgo relativo de 1,86 y de eventos vasculares graves de 1,42. Riesgo moderado, el diclofenac, que mostró un riesgo relativo de 1,40, el meloxicam de 1,24 y la endometacina un riesgo relativo de 1,36. En riesgo bajo tenemos al ibuprofeno, que no demostró diferencia estadísticamente significativa, y el naproxeno, que sería la opción más recomendada, con un riesgo relativo de 0,93. Otras situaciones habituales que podemos tener, bueno, como el paciente anterior, riesgo cardiovascular, se recomendaría usar ibuprofeno hasta 1200 miligramos día, por eso dosis baja, o naproxeno. Riesgo gastrointestinal, ibuprofeno más inhibidor de la bomba de protones como primera opción, y como alternativa podríamos usar diclofenac más el inhibidor, un coxib con o sin inhibidor de la bomba de protones. Si tenemos bajo riesgo gastrointestinal pero alto cardiovascular, el naproxeno. Si tenemos alto riesgo gastrointestinal y bajo cardiovascular, un coxib u otro AINE más inhibidor de la bomba de protones. Riesgo cardiovascular y gastrointestinal alto, se debería evitar todo tipo de AINES. Si tengo daño renal grave, contraindicados porque pueden incrementar el riesgo de fallo renal agudo y disminuir la función renal. Como alternativa podría utilizar un ibuprofeno a dosis bajas, paracetamol o dipirona, y si tengo daño hepático hay que tener precaución por lo que dije al principio de la clase con el paracetamol y la aspirina. Y eso es todo.